¿Es verdad que el embrión no es persona? Bueno, vamos a estar hablando de este tema tan importante. En el día de hoy con nosotros nuestro hermano y amigo Julio Gaba. De verdad contentísimo de poder estar aquí, poder compartir la palabra del Señor con temas tan interesantes. Salimos ya la semana pasada con un tema tan importante, columna y baluarte de la verdad. Sí. Y hoy nos enfrentamos... En un mundo relativo. En un mundo relativo, y hoy nos enfrentamos específicamente a la razón de esto. Exacto. Y es la defensa de la verdad. La defensa de la verdad. Y nos encontramos con este tema tan excelente, que tiene mucha tela por donde cortar. Así es. Es verdad que el embrión no es persona y tiene una razón de ser este tema. Exacto. Pero antes vamos a indicarle que este programa es órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, aquí en la ciudad de La Romana, específicamente en la calle Espaillat número 86. Estamos aquí. Así es. Y tenemos culto. Ciertamente, ahora el pasado domingo, segundo domingo, culto de verdad, enfocado en los amigos, evangelístico. Para el próximo domingo, nuevamente retomamos de manera habitual a las 9 de la mañana, iniciando con nuestra escuela bíblica y luego nuestro culto de acción de gracias a Dios. Los días martes con verdades bíblicas, jueves culto de exaltación y gloria a nuestro Dios, dirigido por diferentes departamentos de la congregación y de la Iglesia de Dios de la Congregación Iglesia de Dios de la Profecía Central. Nosotros, el país, República Dominicana, hace mucho tiempo, décadas, creo, que no había tocado su código penal. Y sí, el Código Penal fue sometido en el 2000 por el entonces presidente Leonel Fernández, y si llegamos hasta el tiempo, al día de hoy, serían unos 25 años. Sí, décadas. Y ese código ha dado mucho dolor de cabeza. Muchos dicen que la razón de no modificar el código es porque toca muchos sectores. Cierto. Y a veces los gobernantes quieren evitar esos roces por el tema electivo. Y ser políticamente correcto. Exactamente. Pero República Dominicana en el 2025, en ese sentido, ha tenido una transformación, porque ya solamente estamos esperando las valoraciones de este código, que durará un año, ¿no verdad? Cierto, para su ejecución. Un año para su ejecución. Para su ejecución. Y es lo que nos trae aquí. Una de los dolores de cabeza del código, de la introducción en el código, es la no penalización del aborto. En principio se estuvo luchando por 3 causales. Las 3 causales, ¿cierto? Para que esas 3 causales entraran y que solamente la penalización estuviera basada en esas 3 causales. Sin embargo, el proyecto y la aprobación, tanto por las cámaras y el Poder Ejecutivo, dieron como resultado que las 3 causales no entraran, aunque se indica... Y se mantiene la penalización. Y se mantiene la penalización, aunque indican que una de las causales entró porque siempre existió. Es que siempre ha estado siempre ahí. Siempre ha estado ahí. Entonces, la razón de nosotros estar conversando o hablando acerca en este programa, es verdad que el embrión no es persona, porque se ha estado diciendo que lo que dice la ley con respecto al embrión y lo que dice la ley con respecto a la persona como tal o al ser humano. Así y eso ha traído una especie de choque, y nosotros tenemos que defender lo que dice la palabra. Ciertamente. Es un embrión una persona. ¿Qué significa la palabra persona? Primero, para desvincular lo que personas quieren decir acerca del tema. Así es, y el contexto de este tema, el contexto del tema es una entrevista que fue realizada al diputado para la ciudad de La Romana del país, pero de representación de la ciudad de La Romana, Wandy Batista, que él estuvo haciendo señalamiento y diciendo que un embrión no es persona, es una vida, pero no es persona, y nosotros inmediatamente comenzamos porque para el 19, en la próxima legislación, él piensa someter, el diputado Wandy Batista piensa someter las 3 causales, pero como yo te dije, pero hay una ampliación de la misma, no las 3 causales común, por una vía de una eximente. Sí. O sea, para... no quiere, no es exactamente incluir
las tres causales como una vía como eximente. Es así que la quiere plantear. Como eximente. Por eso es una ley especial. Entonces, como él dice que en la entrevista dijo que hay ejemplo del caso de cuando la ilegítima defensa, que una persona pudiera entrar en tu casa de noche y si tú puedes justificar que fue que te agredió cuando entró, ahí no tiene ningún tipo de responsabilidad penal por el que tú le haya asesinado a esa persona. Ese ejemplo puso y ahí entonces dice que una embrión no es persona. Entonces nosotros inmediatamente con todas estas, inclusive elevó el valor de la mujer por encima de el producto en gestación o el embrión que está gestando la mujer, diciendo que la mujer tiene mayor valor. Y todas estas cosas que él estuvo hablando, exponiendo, nosotros queremos, a la luz de la palabra y obviamente a la luz vamos a decir, de todo lo que tenemos a mano, las herramientas que tenemos a mano, demostrar que lamentablemente el diputado está totalmente equivocado, errado. Él va a someter ahora el 19 de agosto en la próxima legislatura y nosotros como iglesia debemos hacer defensa y en base a argumentos, ¿verdad?, demostrar y demontar lo que él está diciendo no se corresponde con lo que es la verdad. Y él dice lo siguiente, el diputado detalló que las causales que contemplaría la pieza son las siguientes interrupciones. Dice, primero, el embarazo fruto de una relación incestuosa, él lo divide. El embarazo fruto de una violación, segundo. Él dice Arturo dice que lo divide porque el proyecto de ley de las tres causales dice, el original dice claramente violación. Ahora él está dividiendo este tipo de violación, una incestuosa, refiriéndose a un familiar, y quizá la otra... que no necesariamente es un familiar. Es un familiar. Entonces, el tercero, malformación incompatible con la vida. Y el cuarto, que es el que más me escandaliza, si la vida o la salud física y psicológica de la madre está en peligro. ¡Wow! Ahí sí es verdad que abrió el abanico. ¿Cómo es posible que el diputado indique que por un problema psicológico se va a interrumpir un embarazo? Se va a eliminar. Porque no hay interrupción. Tienes razón. Algo que se interrumpe, algo que tú puedes reanudar nuevamente. Tienes razón. Se va a eliminar el embarazo como tal. Exactamente. Cuando incluso un embarazo de forma correcta, es decir, una pareja casada viviendo en su casa, incluso ese embarazo puede provocar problemas emocionales. Cierto. Ese embarazo puede provocar problemas emocionales, porque el papá que de repente tenga problemas por el tema de infidelidad haya hecho, eso provoca problemas emocionales. Cierto. Entonces, nosotros no podemos colocar un problema personal, emocional, únicamente para llevar como resultado a un individuo que está aquí adentro y eliminarlo. Exactamente. Mira, Julio, cuando nosotros tomamos la práctica para tomar decisiones ante una situación, usamos la práctica primero, ¿qué pasa? Que posiblemente estaríamos del otro lado de la verja. Me explico. Lo primero que yo no puedo analizar un caso yéndome a lo pragmático. Tengo que primero investigar qué es lo que yo voy a eliminar. ¿Qué es? ¿Es vida? Sí, es vida. ¿Qué es una vida biológicamente hablando? Una vida es algo, cualquier sea eso, que tenga la capacidad de crecer, que tenga la capacidad de dividirse y que tenga metabolismo. El embrión tiene esas tres categorías. En biología, eso es vida. Claro. Ahora, ¿qué vida es? Ahora vamos a determinar ¿qué vida es? ¿Qué tipo de vida es? Canina, porcina. Entendemos que es una vida humana porque los donantes, ¿quiénes son? Sí, personas humanas. Entonces, desde ahí yo comienzo. Entonces, ¿en qué momento, cómo yo puedo eliminar una vida humana por el hecho de una violación? O sea, yo condeno al inocente antes que al violador. No, y la cuestión es que se basa en el hecho del sufrimiento de la madre y el dolor que causa
algunos de estas causales. Y en efecto, yo sí entiendo que es una tragedia lo que sucede. Y que en efecto la madre, en cualquiera de las circunstancias, es un objeto de sufrimiento. Y es de verdad sumamente difícil. Claro. Sumamente difícil. En lo que me baso es qué puede resolver el hecho de que lo que llevas contigo muera. Me voy a ir a lo más letal, un incesto. Me voy más letal todavía, un padre. Es decir, por cosa demoníaca, porque no se puede decir otra cosa. Exactamente. Una hija llega a estar embarazada de su propio padre. Es fuerte. Es sumamente fuerte, letal. Esto es casi inconcebible lo que puede sufrir una persona por este tipo de cosas, que lo que lleva en su vientre debería ser lo más hermoso para ella. Su hijo probablemente tendría que ser, aparte de su hijo, tendría que ser su hermano. Eso es doloroso, pero no resuelve absolutamente nada eliminando. Es lo que él está planteando ahí. Pero te voy a dar algo más sólido todavía. Aparte de que no resuelve nada matándolo, quitándole la vida, la persona que llevas dentro no es culpable. No es culpable. Y a la mayoría de las mujeres que les pregunta eso, le dice, ¿tú crees que lo que lleva a una mujer entonces es culpable? Te dicen no. ¿Ya? Porque si lo que lleva adentro no es culpable, ¿por qué tienes que eliminarlo? Y lo que causa el trauma no es el embarazo, es la violación. Claro, la violación no es el resultado como tal. No es el resultado. Entonces ahí es donde está el detalle. Ahora bien, una de las cosas para defender su posición y el poder, ¿verdad?, presentar el proyecto, ahora el 19, él dice algo muy interesante, que él dice que el embrión humano es vida, pero no es persona. ¿Qué podemos decir sobre eso? Oye lo que dice aquí. Y quiero leerlo. Okay. Yo quiero leérselo. La palabra persona viene del latín personia, algo así, persona, originalmente. Este término se refiere a la máscara que usaban los actores en el teatro griego y romano. Okay. Este término pasa de la máscara a la persona como tal. La máscara no solo ocultaba el rostro del actor, sino que también proyectaba la voz y representaba un personaje específico en la obra. El héroe y el villano el villano y el rey. Óigame bien. El personaje al individuo. Con el tiempo, la palabra dejó de significar la máscara. La palabra dejó de significar la máscara, lo externo, para referirse al personaje mismo y finalmente al individuo único que está detrás de cualquier rol o apariencia, al ser con su propia identidad. Hoy, una definición simple del diccionario, que si buscamos la palabra simple del diccionario de persona, sería individuo de la especie humana. O sea que ahí donde está. Y si vemos acá, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos le da la categoría o persona, ahí lo dice, podemos ver, ¿verdad? Porque él citó inclusive la Constitución, él citó la Constitución y también citó el Código Civil, diciendo que el embrión no tiene derecho, que el derecho que tiene se retrotrae. Entiéndase que un embrión, cuando, un ejemplo, un papá muere, la madre la deja embarazada a la madre, ese embrión que en gestación no tiene derecho hasta tanto no nace de heredar. Si nace muerto, obviamente pierde los derechos, que el derecho de ese embrión está enmarcado en el concepto del nacimiento. Si nace, entonces sí obtiene los derechos, pero si no nace, entonces no tiene derecho, y por tal el Código Civil no le da derecho y no tiene protección jurídica. Otra cosa, en ese caso él dice, pero él habla de vamos a decir, esa parte jurídica, pero si nos vamos a lo que es el derecho a la vida,
tiene derecho jurídico, Claro. ese embrión, porque la Constitución consagra el derecho desde la concepción hasta la muerte, le da protección. Y lo único que estamos defendiendo es... Exactamente, o sea, tiene derecho jurídico. Él dice que no tiene derecho jurídico, lo dijo. Usted puede ver la entrevista y entonces acá nosotros podemos ver, mira, Gaba, donde dice, ejemplo, la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 1, el numeral 2, que dice, para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. O sea, yo estoy buscando, y si nos vamos a la Constitución también lo podemos demostrar, que cuando habla de persona se está refiriendo a ser humano, no se está refiriendo. Y si nos vamos a la palabra del Señor... Exactamente te iba a decir eso. Esto nosotros lo estamos diciendo de forma científica y de forma física. Jurídica. Jurídica, ¿me estás entendiendo? Él quiere definir la vida humana jurídicamente. Déjame decirte que la vida humana no es un proceso jurídico, es un proceso biológico. Y como tal debe de ser definido. Claro, nosotros no podemos definir la vida como tal de forma jurídica cuando no es una ley. No. No. Es biológicamente. ¿Cómo tenemos que definirlo? Biológicamente. ¿Qué dice la ciencia? Exacto. ¿Me estás entendiendo? Lo que dice la ciencia es que nosotros tenemos que poner en la mesa del diálogo para poder definirlo. Así es. Entonces, nosotros decimos esto de forma científica, de forma... bíblica. No, de forma legal, jurídica. Y ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es exactamente lo que a nosotros nos... La opinión de Dios. Exactamente, dale ahí. Mira, dice aquí, mi embrión vieron tus ojos. Aleluya. Y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Eso lo dice. Y aquí en el versículo 13 y 14 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma sabe muy bien, lo sabe muy bien. O sea que ahí tenemos, Gaba, ahí tenemos, inclusive en Isaías, aquí dice lo siguiente, Isaías, oírme costa y escucha pueblo ajeno. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. O sea que desde el vientre, desde siendo un cigoto, no siquiera un embrión, un cigoto, que es la unión de del esperma y el óvulo, eso desde ya, porque toda la carga genética en esa célula, ¿verdad?, ya que se une ahí, inmediatamente ya comienza a... tiene toda esa carga genética a los 66, vamos a decir, cromosomas, 23 y 23, están unidos ahí, comienza entonces la parte ahí, la división. O sea que también él dijo que el valor de la madre es mayor que el embrión que está en su vientre. Sí. Él dice eso, y eso es así, no es mayor, es igual, tiene el mismo valor. ¿Tú sabes por qué? Porque ambos poseen la imagen de Dios. Recuerda que hay un diseño intencional desde el principio. Desde el principio. Recuerda que en la serie pasada hablamos que el valor de la vida radica en que posee la imagen de Dios. No es en la productividad, no en lo que capacidades, no, es el valor que tiene intrínsecamente. O sea, que la persona intrínsecamente está en la vida humana, Julio. Entonces también él dijo que el ser humano en desarrollo es un ser, no es un ser independiente de la mujer. Por eso la mujer tiene el derecho de tomar la decisión de eliminarlo. Entonces sí es un ser independiente. Inmediatamente ese ser concebido tiene independencia en cuanto a cromosomas, en cuanto a tipo de sangre, en cuanto a latido corazón, en cuanto inclusive a espíritu. Que dicho sea de paso, no hemos entrado ni siquiera esa parte de lo espiritual. O sea, que lo espiritual entra ahí también. Esa vida es totalmente, inclusive la placenta es totalmente independiente, la produce el mismo embrión, no es ni siquiera la madre. O sea que si hay algún tipo de vestigio de duda, Gaba, con relación si en un embrión es una persona, es una vida o no es vida, como han habido tantos debates, si yo soy un cazador, y tengo una escopeta y detrás de unos arbustos veo un movimiento, pero tengo duda si es un animal o es una persona.
¿qué debo yo hacer como cazador ante esta duda? ¿Disparar o darle espacio a la duda? Usted no puede tomar la decisión de disparar. Porque si tú tomas la decisión de disparar y entiendes, tú dices, no, yo entiendo que por aquí no debe de haber persona, que es un animal que debe de estar ahí. Pero resulta ser que no es un animal, es una persona que estaba evacuando detrás de los arbustos. ¿Qué pasó ahí? La imprudencia. Entonces yo debo de permitir, yo debo que esa duda, Gaba, no debo de permitir, ¿verdad? Abstenerme de disparar y cuando, ok, es un animal bueno, perdí la oportunidad de cazarlo, pero es preferible. Entonces, si nosotros, usted hay duda en que todavía usted entiende de que no es vida, sí es vida, ¿verdad? Hago este símil, claro. ¿verdad? Entonces, yo creo que debemos de darle espacio a la duda y preferir que la mujer, ¿verdad?, alumbre, dé a luz y que nosotros no tengamos que disparar y asesinar a la persona. Yo creo que de verdad esto es un tema sumamente largo, tiene mucha tela. Sí, mucho material. Incluso la definición de cada causal que si se justifica. Mira, la definición de cada causal es un dolor de cabeza y la gente no va al meollo del asunto. Hay un tema muy delicado que fue el ejemplo que dimos. Y yo quisiera leer esto que encontramos rápidamente. Violación o incesto. Okay. Y me voy a basar en el incesto. Se justifica que se elimine o se mate al ser humano que está en el vientre por una razón como la que tú has expuesto ahora mismo, incesto o violación. Reconocer el horror, primero, se debe reconocer el acto como un crimen terrible, que era lo que estaba indicando. De verdad, tenemos que ponernos en el zapato del agraviado, claro que sí. Ser empático con eso. Cierto. Sé que una profunda herida para la mujer. La compasión y el apoyo y la justicia para ella son de primordialidad, son primordiales. La identidad del niño. La pregunta ética es, ¿el crimen del padre define el valor del hijo? ¿Se debe castigar al niño con la muerte por el pecado de sus padres? La Biblia enseña que cada individuo es responsable ante Dios. El niño es una segunda víctima inocente. Así es. Y no parte del crimen. Su derecho o la vida no se anulan por la circunstancia de su concepción. Así es. ¿Me está entendiendo? Es decir, el hecho de que su concepción haya sido creada, hecha o se haya gestado en una violación, un ambiente no adecuado, no anula lo que es él como tal. No lo anula. No. Sigue siendo una vida, sigue teniendo esa vida derecho, sigue siendo incluso, aunque duela y sea difícil, sigue siendo una criatura hecha a imagen de Dios. A imagen y semejanza. Claro que es difícil pensar pero es así. Que en un momento determinado un individuo usado por el diablo y trae como una especie de... Pero ¿cómo tú me dices a mí que de repente un tipo que está utilizado por Satanás viola a una mujer y de esa mujer sale un niño y tú me dices que ese niño está fuera de pecado, cuando yo digo fuera de pecado, que no es culpable, y tú dices que es una criatura hecha a imagen de Dios y fue producto de una violación? Lamentablemente no nos toca a nosotros poder juzgar esa parte desde esa perspectiva. Lo que nosotros reconocemos es que cada individuo que sale, que se forma, como dice la Escritura, fue hecho a imagen de Dios porque Dios lo permitió así. Así es. Y es lo que nos cuesta creer. Exactamente. Y eso es lo que nos hace mantenernos como una sociedad humana. Otra cosa, Gaba, y se habla, y hay el periódico de Diario Libre con mucha frecuencia trae estadísticas bien alteradas con relación a la cantidad de abortos clandestinos. No sé de dónde sacan los números porque son clandestinos, pero el hecho, las causales.
los abortos clandestinos no están en las causales. Ninguna de esas personas que se practican un aborto de manera clandestina son los que obedecen a las causales. No. Lo hace por otra cosa, pero... Medalaganariamente. ¿Y sabe lo que estamos buscando con esto? Con esto de la despenalización del aborto, con esas 3 causales, lo que estamos buscando es un problema mayor con respecto a los abortos clandestinos. Indican que los abortos clandestinos lo que provocan es muerte, tanto del feto, porque lo están sacando de forma abrupta, de forma sin tener lo preparativo necesario, o el medio, no sé qué, pero y también ponen en riesgo a la madre, ¿me está entendiendo? Pero ustedes tienen que ver en qué condiciones lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Son personas que de repente salen a la calle, no quieren tener la responsabilidad de sus actos. ¿Qué son las responsabilidades de sus actos? Así es, cierto. Estar con un hombre y de repente salir embarazada y no quererlo. Así es. Pero nada, Gaba y nada, y ya no tenemos más tiempo, pero déjame decirte ya para nosotros finalizar, lamentablemente el tiempo se nos acorta, y es con relación a lo que también estuvo exponiendo el diputado, que dijo que el niño, el embrión no tiene sensación de dolor. Quiero que usted vea, eso está en YouTube, usted lo puede ver en la internet, el sonido, el grito del silencio. Es un video donde una persona que era abortista se dio cuenta cómo un niño en realidad cuando se succiona, pero para sacarlo, extraerlo, hay que comenzar a triturarlo, como ese dolor que expresa a través de... Y eso ustedes lo pueden buscar, ese documental se llama El grito del silencio. Y ustedes van a ver, de un doctor que era abortista y llegó a hacer unos 60 y tantos de miles de abortos en los Estados Unidos. 60 y pico de miles, y él, arrepentido obviamente de una de las clínicas, él saca este documental. Sería es bueno que usted lo vea. Sí, El grito del silencio se llama ese documental. Así que ya ustedes saben. De verdad, para nosotros ha sido un placer. Tenemos que tocar eso. En otra ocasión se queda mucho mucha información. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Así es, mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios les guarde.